Buenos días. ¿Cómo está usted? ¿Bien? Qué bueno, qué bueno. Abra su Biblia en el libro de Génesis, capítulo 1, por favor. Génesis, capítulo 1. Vamos a entrar de lleno a la palabra de Dios. Hoy es la última enseñanza de esta serie, ¿verdad? Que creo que nos edificó mucho. Siempre quedará mucho por enseñar en esos temas, pero por lo menos tenemos muchas enseñanzas básicas ahí en cuanto a las emociones para que podamos no solamente aprenderlas, sino también ponerlas en práctica. ¿Cuántos de ustedes en algún momento se han preguntado si Dios tiene emociones? ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta, si Dios tiene sentimientos? Y yo pienso que, como ya hemos leído la Biblia, nos damos cuenta que la Biblia nos enseña muchos textos donde habla de Dios que sí tiene sentimientos. Sin embargo, cuando estamos pasando por momentos difíciles, cuando tenemos peticiones delante del Señor, hay momentos que le pedimos cosas a Dios o estamos esperando en alguna respuesta y nos sentimos como si Dios no tuviera sentimientos o como si Dios no fuera un ser emocional, así como nosotros. Yo quiero terminar esta serie con el tema número 10, serie llamada El Cristiano y las Emociones, y he titulado este tema Jesús y las Emociones. ¿Cómo se llama el tema? Jesús y las Emociones. Vamos a hacer una breve oración, vamos a pedirle a Dios igualmente, como siempre, que nos hable, ¿verdad? Y que podamos disponer nuestro corazón ante la palabra de Dios. Te pedimos, mi buen Dios, como siempre, ya terminamos una serie más. Hemos recibido 10 enseñanzas en esta serie de las emociones. Yo, Señor, te pido que me ayudes a terminar bien, Señor. Te pido de tu gracia, te pido que nos hables, que todos entendamos lo que vamos a estar escuchando en esta mañana y que sea tu gracia en todo tiempo asistiéndome, Señor, para que todo lo que enseñemos desde aquí sea siempre para edificación, para salvación y gloria de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree, entiéndase, gobierne sobre los peces del mar, las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Cuando pensamos en la naturaleza de Dios, muy a menudo nos imaginamos a un Dios sin sentimientos, un Dios insensible o sin emociones. Pero este falso concepto de Dios, de que Dios no tiene sentimientos o emociones, no es algo nuevo en el corazón de las personas. En la Biblia nos encontramos con un sinnúmero de hombres y mujeres que servían a Dios, que en un momento dado, aunque podían tener una experiencia intelectual o teórica de que Dios tiene sentimientos, llegaban momentos donde cuestionaban eso. Pensaban que Dios no tenía sentimientos o no era un Dios con emociones. Pero esta imaginación, yo me imagino, ¿verdad? Son mis imaginaciones, de que cuando hablamos de poder, esa palabra poder, o cuando hablamos de dioses o de Dios en singular, tenemos una gran influencia por el tema de las películas, las caricaturas, o sea, todo lo que nos presenta o nos habla de algún dios, ya sea un dios mitológico de Grecia o un dios ficticio de la película, de las películas o de las caricaturas. ¿Cuántos eran de los que veían caricaturas de niño? ¿Cuántos son de los de la generación de He-Man? Los de 50, ¿verdad? Para arriba. Bueno, yo tengo 45, así que ¿verdad? Ya luego comienzan los de más atrás eran caricaturas de blanco y negro, así que yo no soy de ese tiempo. Pero de alguna manera nuestra mente no nos damos cuenta que la música, las películas, no debemos decir que siempre o todas, pero es un modo de adoctrinar. Es una manera de formar nuestra manera de ver la vida, de entender las cosas. Entonces, cuando leemos la Biblia, si no hemos tenido una relación con Dios y escuchamos palabras como Dios, poder, ¿verdad? Cielo, universo, todo eso,
Nuestra mente se va y se imagina, por ejemplo, a un Dios así como tipo superhéroe, ¿verdad? Como Superman o algo así. Pero la Biblia es muy clara cuando nos describe al Dios que nosotros servimos, el Dios que nos salvó y el Dios que derramó su sangre en la cruz. Hoy vamos a ver que Dios sí tiene sentimientos y que ejerce perfectamente sus emociones en cada situación en particular. Podemos creer, escuche bien, que Dios es amor, pero cuando estamos en medio de las pruebas ponemos el amor de Dios en tela de juicio. Y yo no lo voy a preguntar, pero me imagino que a todos nos ha pasado, donde leemos en la Biblia que Dios es amor. Él es la fuente de todo amor. Pero hay momentos de nuestro caminar con el Señor o de situaciones personales donde hemos cuestionado ese amor de Dios. Señor, si tú eres amor, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Verdad? Vamos a ver momentos donde algunos pensaron que Dios no tenía sentimientos. ¿Cuántos recuerdan la historia de Marta y María? ¿Sí se acuerda de esa historia en Lucas 10? En Lucas 10, verso 40, ahí vemos dos hermanas que reciben como visita a nada más y nada menos que al Señor. Bueno, vamos a hablar en niveles, porque así el ser humano, aunque uno quiera ser humilde, así entendemos, ¿verdad? Pues viene tu primo, ¿verdad?, que vende mango en la calle. Quiero pasar por tu casa, ¿verdad? Tú a lo mejor ni limpias la casa, a lo mejor ni la organizas, porque bueno, es el primo que vende mango. Pero luego alguien, un amigo de antaños, ¿verdad?, que estudió contigo, te quiere visitar, bueno, vamos a barrer la casa por lo menos, ¿verdad? Pero luego alguien te dice, mira, voy para tu casa, ando con el alcalde de la ciudad. Uy, hay que pintar la casa casi mente, ¿sí o no? Si te dicen que va el pastor, bueno, ya no digan, ¿verdad?, porque no quiero ofenderme. Pero imagínate, de alguna manera, que el Señor del universo, encarnado, te diga, voy para tu casa. ¿Qué harías, verdad? Sin embargo, aquí vemos en Lucas 10:40, dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. La palabra aquí, preocupación, no es en sí mismo una emoción, sin embargo, es un fruto de la emoción del miedo. El miedo produce, ¿qué? Preocupación, porque el miedo te dice, no te va a ir bien. ¿Qué va a pasar? ¿Va a llegar o no va a llegar? ¿Se va a cumplir o no se va a cumplir? Porque incluso la misma palabra, preocupación, si la partimos en dos, es ocuparse antes de tiempo. Es como que si el autobús está supuesto a llegar a las 2 y son la 1:45 y ya estás asustada o asustado. O sea, tienes que esperar ¿a qué hora? A las 2 que llegue. Pero hay quienes se preocupan. Entonces, aquí vemos a Marta preocupada con muchas cosas de limpiar la casa, fregar los platos, etcétera, barrer. Dice, y acercándose dijo, Señor, noten esto, es un fruto del desorden emocional. ¿No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Casi mente mandó a Jesús a barrer también. Y tú también agarra una escoba. Casi mente, ¿verdad? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada. Otros dos frutos del miedo. Dice, estás con muchas cosas, estás afanada y turbada con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte y no la va a perder. Eso que estás haciendo es importante, pero un día se va a acabar. Un día tu casa, ¿verdad?, va a ser demolida, derribada o vendida, qué sé yo, pero mi palabra permanece para siempre, Marta, le está diciendo. Marta estaba preocupada con muchas cosas y por el afán de cosas de menor valor que Jesús, Marta, en este caso, se desenfoca de quién está en su casa. Sabe que es Jesús, pero en su manera de medir las cosas de valor, de mayor importancia, calculó mal. En el verso 40 vemos que Marta le dice a Jesús, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Esta expresión, mis hermanos, esta expresión es una reprensión a Jesús. Si lo decimos en el buen hispano, para que lo entendamos, Marta le dijo a Jesús, ¿no te importa que yo limpie la casa sola? Imagínense la expresión. Aquí Marta de manera indirecta le llama a Jesús indiferente e insensible. Ahora, yo sé que el factor sorpresa o asombro al escuchar este texto nos llega en este momento. Pero hay momentos donde nos sentimos así con Dios.
Señor, estoy pasando por un momento difícil, ¿no te interesa que esté pasando por esto? Quizás no lo digamos en palabras, pero en actitud lo manifestamos. Actuamos como si Dios no tiene sentimientos o emociones. Otro ejemplo similar, Marcos 4:37. Aquí vemos que los discípulos están con Jesús y se llenaron de temor por la tempestad y por el miedo que sintieron de morir, entre comillas, claro, no iban a morir, le dicen a Jesús que si no le importaba, que ellos se iban a morir. Ahora bien, yo quiero que usted note lo que hacen las emociones. El Rey de Gloria, el Creador del universo, decide dejar su gloria y su trono para venir a este mundo a morir por nosotros, y en un momento pequeñito, chiquito, le dicen, ¿no te importa que vamos a morir? Jesús le dice, no, pues la verdad no me importa, o sea, dejé mi trono, nada más vine a saludarlos. O sea, ¿se dan cuenta que perdemos la noción del tiempo? O sea, nos desubicamos por el miedo, las emociones desordenadas. Jesús en todo esto está dormido, dice Marcos 4:37. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera, o sea, era tan grande que se anegaba, o sea, se le estaba llenando la barca de agua. Bueno, yo cuando leí esto me pregunté cómo Jesús pudo dormir con toda esta agua. Pero Jesús estaba en perfecta paz. En el versículo 38 dice, y Jesús estaba en la popa, ¿qué dice? Durmiendo sobre un cabezal, que puede parecer indiferencia de Jesús, puede parecer entre comillas, pero no lo es. Dice, y le despertaron. Ahora, si usted se pregunta al leer este texto, ¿por qué está dormido Jesús? Bueno, han escuchado que hemos hablado de un texto cuando tiene doble referencia. Primero era sencillamente porque Jesús estaba humanamente cansado, así de sencillo. Pero en la doble referencia también significa que Jesús les está enseñando a cómo actuar en momentos como esto, el cual un ser humano no actuaría como Jesús, común y corriente, dormirse en una tormenta. Sin embargo, Jesús les dijo, pasaremos al otro lado. El que manda la tormenta a callar fue el que dijo, pasaremos al otro lado. Y si Él dijo eso, como siempre les he compartido, hay momentos donde viene el desespero en mi corazón o la incertidumbre o el miedo, y a mí me ayuda mucho. Cuando yo me encuentro como un poco afanado, le doy a pausa y me imagino a Dios y digo, ¿qué estará haciendo el Señor? Seguro corriendo de aquí para allá, de allá para acá, que no sabe qué hacer. No, dice Isaías 6 que Él está ¿dónde? Sentado en su trono. Y si Dios no tiene prisa, ¿por qué yo tengo que tener prisa? Les he preguntado, ¿han leído en la Biblia en algún momento donde Jesús está corriendo? Tarde, porque no se levantó tarde y va corriendo para no llegar tarde a su reunión. Nunca. Jesús siempre andaba a tiempo. Pero para eso hay que caminar con Él. ¿Están conmigo? Y luego le dice, fíjense, le despertaron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Ahí está la pregunta, o sea, ¿no te importa que vamos a morir? Y levantándose el Señor reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? La palabra amedrentados habla, ¿por qué están llenos de cobardía? Casimente, ¿cuál es el miedo? O sea, ¿no les dije que pasaremos al otro lado? Es por eso que el texto termina diciendo, ¿cómo no tenéis fe? ¿Por qué no confían en lo que yo les digo? La confianza o la fe en Dios pone nuestras emociones en el orden de Dios. Lo leo de nuevo. La confianza o la fe en Dios, que es lo mismo, pone nuestras emociones en el orden de ¿quién? De Dios. Jesús les está modelando cómo deben manejar sus emociones ante cualquier situación difícil, el cual todos entendemos que ante una situación así es normal asustarse. Pero si Dios, el creador del universo, el que manda a los animalitos de dos en dos a meterse en el arca, el que le dice al cielo llueve y no llueva, es el que nos dice a veces, ¿verdad? Confíen en mí en esa situación, confíen en mí. ¿Y debemos de qué hacer? Confiar en Dios. Muchos erróneamente tienen esta idea de Dios, de que Dios es un Dios sin sentimientos o sin emociones. La Biblia está llena de textos que nos hablan de las emociones de Dios. Y la verdad, a mí me da mucha alegría, mucho gusto que mi Dios sea un Dios de emociones.
porque eso quita de mi mente esa idea de un Dios ficticio que nada más está en un trono mandando sin sentir lo que yo siento. Y vamos a ver muchos textos que nos van a ayudar en este día. En el estudio de la teología, el estudio de la Biblia o del estudio de Dios, existe una herramienta del estudio bíblico que se llama hermenéutica. Algunos la conocen. La hermenéutica es una herramienta de interpretación bíblica. Sirve para interpretar bien la Biblia. Así de sencillo. Pero dentro de la hermenéutica hay algo llamado antropomorfismo. Es una palabra un poco larga. Antropomorfismo. ¿La puede decir? Antropomorfismo. ¿Qué es el antropomorfismo? Bueno, el antropomorfismo, siempre lo digo al revés, antropomorfismo es cuando la Biblia le atribuye a Dios características humanas. Así de sencillo. Antro no es discoteca, significa en griego ser humano, ¿verdad? Hombre. Entonces nos damos cuenta, morfismo, sabemos que morfología o metamorfosis son cambios. Entonces la idea es que esta palabra significa cuando la Biblia le atribuye a Dios características humanas. Y por ejemplo, la Biblia dice que estamos en el hueco de su mano. Dice que habla del estrado de sus pies. Dice que ¿qué se pasea por la tierra? Los ojos del Señor, ¿sí o no? Dice que la boca del Señor ha dicho esto. Muchas veces la Biblia dice, la boca del Señor ha dicho esto. O como cuando dice, como olor fragante a mí, está fácil, a mi nariz. ¿Nunca he leído cuando dice, como olor fragante a mi nariz, dice el Señor? Esto habla de los atributos de Dios en sentido humano. Pero fíjense, esto también tiene doble sentido. Una es que Dios, bueno, lo voy a explicar más adelante para que amarre bien, no me quiero adelantar. Pero esta herramienta de antropomorfismo es para que nos relacionemos con Dios en sentido imaginario también. Porque como sabemos lo que es mano, sabemos lo que es pie, porque tenemos manos, pie, ojos, etc. Entonces la Biblia nos habla de Dios como si fuera un ser humano, ¿verdad? Él es nuestro Padre, ¿verdad? Se refiere a Dios como hombre en género. Por ejemplo, existe un sinnúmero de emociones en el ser humano. Hay muchas emociones, muchísimas, pero las 8 emociones más fundamentales esas son las más fundamentales, la felicidad, la tristeza, la ira, el miedo, la sorpresa y el asco. Fíjense, esas son las 8 emociones más fundamentales en el ser humano. La Biblia nos enseña que Dios manifiesta cada una de estas emociones. Y se lo voy a probar por la Biblia. No tienen que buscar los textos, solamente lo voy a mencionar como referencia, ¿ok? La Biblia dice que Dios se alegra. Sofonías 3:17 dice, Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Fíjense, con alegría. Callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. ¿Notaron cuántas emociones? ¿Verdad? Se regocijará, se alegrará. También dice la Biblia que Dios se entristece. Génesis 6:6 dice que por la maldad del hombre, dice que se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra y le dolió su corazón. ¿Qué le dolió? Su corazón. O sea, Dios no es indiferente. Dice también la Biblia que Dios se aira. Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La Biblia dice que Dios le da asco. ¿Usted cree eso? ¿Hay algún texto que lo respalde? Apocalipsis 3:16 dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Qué tremendo, ¿no? También dice que Dios mostró temor, y aquí obviamente en Jesús. Dice Hebreos 5:7, y Cristo en los días de su carne, fíjense, es como decir Dios encarnado, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y por último, Dios se maravilla. Cuando Jesús ve al centurión, dice Mateo 8:10, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ahora, todo esto, esas emociones que he nombrado, son las fundamentales que tú y yo tenemos como seres humanos.
Y eso nos hace identificarnos con Dios y Él con nosotros. Eso nos ayuda a relacionarnos con Dios y Dios con nosotros. ¿Cuántos le dan gracias al Señor por eso? Podemos ver que Dios tiene emociones, claro que sí. Es importante recordar que el hecho de que la Biblia usa atributos humanos para referirse a Dios no significa que Dios es semejante a nosotros, sino que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Es muy fácil que, sin darnos cuenta, al ver que Dios se expresa de manera humana, pensemos que Dios es como nosotros, y no, es lo contrario. Nosotros somos creados a imagen y semejanza de nuestro Señor. Por consiguiente, cuando nosotros reaccionamos de manera emocional, sencillamente estamos reflejando la naturaleza del carácter de Dios. Qué tremendo, ¿no? Aún con nuestras emociones podemos adorar a Dios, servir a Dios, reflejar su carácter en este mundo. Gracias a que la Biblia nos muestra que Dios tiene emociones, esto nos dice, mis hermanos, que tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo deben mostrar las mismas emociones. Qué importante, ¿no? Sin diferencia de cada persona que conforma la Trinidad. De lo contrario, no estarían en perfecta comunión. O sea, ¿te puedes imaginar que en la Trinidad el Padre sienta una cosa y el Hijo otra? ¿O que Jesús reaccione emocionalmente diferente al Espíritu Santo? El Espíritu Santo pone un sentir en Jesús. Jesús dice, no, yo no voy a hacer eso, voy a hacer otra cosa. O sea, no tiene sentido eso. ¿Por qué? Porque en la Trinidad hay una perfecta comunión. Están en perfecta unidad. El apóstol Pablo es el que nos dice en Filipenses 2:13, porque es Dios que produce en nosotros tanto el querer como el hacer. Entonces, eso nos dice que si Dios produce en el creyente el deseo de hacer su voluntad, ¿cuál es el agente intermediario que hace esto? Es el Espíritu Santo, exactamente. Significa que tanto Jesús, el Padre y el Espíritu Santo tienen que sentir lo mismo en todo, reaccionar de manera emocional en todo. Y esto nos va llevando a unos detalles importantes de muchas preguntas y mucha confusión que hay en la iglesia. Por eso Jesús dijo, el Padre y yo, uno somos uno, exactamente. Significa que piensan lo mismo, desean lo mismo, sienten lo mismo. Y eso que acabo de describir ahí, que Jesús y el Padre piensan lo mismo, desean lo mismo, sienten lo mismo, es lo que todo cristiano debe anhelar. Esa es la meta del cristiano alcanzar, el carácter de Jesús. Precisamente es por eso que Pablo nos dice que haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, la misma actitud. ¿Cuál? Que Jesús vino a este mundo a negarse a sí mismo para hacer la voluntad del Padre. Pablo en esa carta de Filipenses dice que veamos a los demás como superiores a nosotros. Yo sé que humanamente eso es imposible, ¿verdad? Vivir para servir. Nos gusta vivir para que nos sirvan, naturalmente, ¿no? Pero qué tremendo, mis hermanos, es todo esto, ¿no? Se pueden imaginar, nada más imaginar, si usted puede, que el Dios del universo se duele en tu sufrimiento. O sea, siempre que tú sufres, a Dios le duele, siempre. Ese mismo Dios se alegra cuando somos obedientes. Ese mismo Dios se entristece cuando somos oprimidos de manera injusta. Ese mismo Dios siente compasión por los perdidos y llora cuando alguno muere. Ese es el Dios que servimos, tiene sentimientos y emociones. Lo más interesante de todo esto es que la misma Trinidad comparte los mismos sentimientos emocionales, tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo. Como por ejemplo, el mundo tiene un concepto natural de que existe un Dios, es decir, hay un Dios, hay algo allá arriba que se llama Dios. Y para el mundo, este Dios es invisible y es impersonal. O sea, no tiene una relación con el mundo Dios, sino con sus hijos. Es por eso que Jesús en Juan decía, yo ruego por los que me diste, no por el mundo. Y mi esposa me preguntaba, ¿y no dice la Biblia que hay que orar por los perdidos? Sí, lo que pasa es que la intercesión de Jesús ahí es para preservación eterna de los que han creído. Ese es el ruego de Jesús. Señor, los que me diste no lo voy a perder. O sea, voy a dar mi vida por ellos. La gente sabe que hay un Dios ahí arriba, pero no lo conoce. Sin embargo, la Biblia nos habla de un Dios visible y personal. A nosotros nos los presenta como cristianos.
La Biblia nos habla de que Dios es visible y es personal, porque tenemos una relación con Él. Aquí nos damos cuenta, mis hermanos, que ese Dios visible y personal decidió venir a esta tierra encarnado en un cuerpo para sufrir y para morir por nuestros pecados. Por eso le conocemos. Y este ser llamado Dios, que hoy lo conocemos como nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial también, es el que también sufrió así como nosotros sufrimos en este mundo, porque tiene emociones, tiene sentimientos. Yo a veces me pongo a imaginarme al Jesús niño o adolescente, porque la Biblia no tiene un récord de la vida de Jesús así en detalle, pero claramente sabemos que Jesús vivió una vida perfecta. Ahora, ¿cómo nos imaginamos esa vida perfecta de Jesús en su niñez, en su adolescencia, en su juventud, hasta que llegó a los 30 años? Su ministerio comenzó a los 30 años. Imagínense, ¿cómo se lo imaginan? Bueno, perfección no significa que no se cayó a lo mejor. No significa que a lo mejor haciendo una silla no se cortó la mano. O sea, Jesús fue perfecto, pero abrazó las imperfecciones del pecado como sufrimiento. ¿Sí entienden lo que digo? Se cansaba, tenía sueño. Ese Dios se encarnó para vivir y experimentar todo lo que tú y yo hemos experimentado en esta vida. Está tremendo eso. A mí, como dicen algunos, me vuela la cabeza, no sé a usted. ¿Qué significa que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios? ¿Qué significa eso? Bueno, como ya hemos estudiado, algunos atributos de Dios son comunicables al ser humano, algunos. Pero hay otros atributos de Dios que no son comunicables. Por ejemplo, todos los atributos de Dios que lo hacen ser Dios, claro, son aquellos que lo hacen diferente a la naturaleza humana. Es decir, Dios tiene características o atributos que es precisamente lo que lo hace ser Dios a diferencia del ser humano, ¿verdad? Esos atributos solo le pertenecen al Señor. Es lo que hace que Dios sea santo, divino y eterno. Nosotros en esencia natural no somos santos, no somos divinos, ni tampoco somos eternos, ¿verdad que no? Esos son los atributos que no son comunicables al ser humano, son solo de Dios, solo Él los tiene. Podemos decir como por ejemplo su omnisciencia. Dios lo sabe absolutamente todo, pasado, presente, futuro. Si tú pecaste anoche, Él te vio. Si vas a pecar la semana que viene, Él lo sabe. Si tú pecaste hace 40 años, Él sabe. Está impresionante eso, con lujo de detalle. Dios es omnisciente. Dios también es omnipresente. Él habita en todo lugar al mismo tiempo. Jesús tenía que trasladarse porque estaba en un cuerpo físico y por eso dice, es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu, porque si no me voy, el Espíritu no viene. Entonces, si Jesús se queda en la tierra, tendríamos que ir a Israel a conocerlo y a que Él nos dé, ¿verdad?, nos guíe y nos ayude, pero el Espíritu Santo está ahora en todo, dentro de todo creyente. Y también Dios es omnipotente, significa que Dios es todopoderoso. Ahora, aquí la palabra todopoderoso no significa solamente que Él es el que tiene más poder en el mundo, sino que todo poder sale de Dios. Es diferente entenderlo así. O sea, no es que Dios es más fuerte que Satanás, no. Si Dios quiere, ahora mismo lo desaparece. ¿Por qué? Porque toda energía, poder, vida sale de Dios. Y ahí está la voluntad permisiva. Dios permite que el ateo viva. Dios permite que el que lo maldice viva por misericordia. Y Satanás, que tiene sus días contados, es un instrumento de Dios que permite, ¿verdad?, que nos tiente muchas veces para que podamos crecer en Cristo. Pero hay otros atributos que no son comunicables, o más bien dicho, los que no son comunicables, creo que continúen lo mismo. Su divinidad, su autoexistencia, su inmortalidad. Dios es perfecto, la gloria solo le pertenece al Señor. Él es el único juez de toda la tierra. Eso es lo que lo hace a Él ser Dios. Solo Dios posee estos atributos divinos y eternos. Pero cuando Dios creó al hombre a su imagen y conforme a su semejanza, a nosotros nos dio algunos atributos, escuche bien, que tienen que ver más con nuestra relación con Dios. En otras palabras, Dios nos compartió de sus atributos comunicables para darnos la participación de una relación íntima y personal con Dios, y por eso solo los seres humanos
tenemos las mismas emociones que Dios tiene. Bueno, cuando usted dice, no, pero los perros tienen emoción, sí, para que le dé su carne y ya se la das y ya. O sea, claro, Dios le dio cierta capacidad a los animales, pero nada que ver con el ser humano. Ahora, ¿cuáles son esos atributos comunicables que Dios nos ha dado a nosotros? Bueno, esto que le estoy enseñando parece mucha información, pero esto también mata cuando usted escucha un pastor por ahí que somos Jehová Junior. ¿Se ha escuchado esa enseñanza? No somos Jehová Junior en ese sentido de que yo también tengo poder y no. Y yo declaro lo que no es como si fuera. No, eso es de Dios nada más. Vamos a ver cuáles atributos comunicables Dios nos dio. ¿Están listos? Bueno, aquí viene. Son casi todos de emocionales. El amor, la paciencia, la compasión, la paz, el gozo, la habilidad de asombrarnos o sorprendernos, nos dio el Señor. ¿Tenemos celos? No es una pregunta, estoy describiendo. Nos enojamos, nos entristecemos así como Dios y tenemos la emoción de la anticipación. Fíjense, la anticipación es una emoción. Cuando estamos esperando por algo es una emoción. Aquí vemos que nosotros tenemos estos atributos que son emocionales, así como Dios también. Si se dan cuenta, estos que mencioné, esos atributos comunicables de Dios son emocionales. Fíjense qué cosa. Eso nos dice que Dios es un Dios que tiene emociones. Claro que sí. Esta enseñanza, cuando yo la preparaba, me bendijo muchísimo. ¿Por qué? Porque puedo descansar en que cuando me pasa algo y yo no siento a Dios, no significa que Él tampoco está sintiendo mi dolor o mi sufrimiento. Él está sintiendo. Lo que pasa es que Dios actúa en el momento perfecto porque Él ve tu vida desarrollada desde que naciste hasta que llegaste al cielo. Si es que te vas con Él. Él lo vio todo. Entonces, cuando yo me pongo a analizar, a veces les he comentado que yo me pongo en el lugar de Dios para entenderlo. Y yo digo, ¿cómo yo manejaría cierta situación? Un día le dije a un padre, hablando con unos padres, le dije, si tú tuvieras el poder de Dios, un poder así como el de Dios, ¿cuántas cosas evitaría que le pasaran a tus hijos? Yo creo que no existieran más niños en la tierra. Yo creo que las escuelas no existieran si fuéramos así como Dios y nuestros hijos. Si casi uno sin tener mucho poder, anda uno con ellos así como, no, aquí cerquita, nadie me lo toque, ¿verdad? Imagínate con el poder de Dios. Sin embargo, Dios permite que nos caigamos, que suframos, que nos ofendan. Y Él sufre eso. Él también lo sufre. Fíjense lo importante de esta enseñanza. Si tú tienes un trauma del pasado, el cual creo que todos tenemos a diferente escala, diferentes grados, Dios lo vio, pero no fue indiferente a eso. Había un propósito que no solamente te involucraba a ti. Si cuando pasamos por situaciones difíciles solamente se trata de nosotros, Dios lo evita al 100%. Pero cuando Él dice, si permito esto, ¿qué pasará de aquí a 1000 años? Si no lo permito, ¿qué pasará de aquí a 1000 años? Él puede hacer eso, nosotros no. Es por eso que a veces decimos, al mirar atrás, gracias que permitiste esto en mi vida, porque ahora entiendo, ahora puedo ver esto, ahora puedo ser así, etcétera, etcétera. Yo entiendo, mis hermanos, o sea, es algo que en el momento no lo entendemos porque el sentimiento te forma una idea en tu cabeza. ¿Por qué el Señor permitió esto? Y estamos diciendo indirectamente que fue indiferente, pero no. No, porque cuando lleguemos a su presencia, miraremos atrás y entenderemos el porqué de todo. Pablo dice, ahora mismo yo veo todo como un espejo borroso. Es decir, no entiendo todo. Pero un día llegará donde voy a entender todo de manera perfecta y voy a adorar a Dios por la eternidad entendiendo que todo lo que permitió en mi vida era parte de un plan. Si usted puede decir amén a eso. Amén. Nuestra semejanza de Dios tiene el propósito de ser representantes de Dios en esta tierra. En Génesis vamos a ver este propósito que Dios tenía en crearnos a su imagen y semejanza. Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28. Yo voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente. Dice, entonces Dios dijo,
Hagamos a los seres humanos a nuestra imagen. ¿A quién se refiere el Señor cuando habla en plural? Hagamos. Bueno, a la Trinidad. Es que hay muchos cristianos que no creen en la Trinidad, ¿verdad? Cuando dice el Señor, descendamos y confundamos las lenguas de los, ¿verdad? En Babel, habla en plural. Dios es uno, pero a la misma vez es tres. Y cuando uno dice, yo no entiendo, digo yo tampoco. No, porque no es para entenderlo, es para creerlo. O sea, ¿tú entiendes que Dios es autoexistente? ¿Que no nació? ¿Lo entiendes? Nadie entiende eso. Entonces queremos explicarlo al mundo. ¿Cómo es la Trinidad? Así como champú, rinse y no, o sea, vapor, hielo, agua sólida y no sé qué. ¿No? Es que no es para explicarlo, ese es Dios. Pero Él es un solo Dios, no somos politeístas, Él es un solo Dios. Pero Dios se ha manifestado en tres personas. Significa que Dios no está solo y a la misma vez es uno. Tiene una perfecta comunión y aprendemos de Él. Incluso nosotros somos o fuimos creados espíritu, alma y cuerpo. ¿Cuántos creen que son espíritu, alma y cuerpo? Si yo te pregunto, ¿cuánto eres tú? ¿Eres tres o uno? Así de sencillo. Si no, pues ya eso se le llama esquizofrenia. Pero no es de chiste, es literal. Génesis 1:26. Entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Dice, ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. O sea, Dios ahí nos está dando una supremacía, o más bien nos está haciendo superior a los animales. Eso es lo que quiere decir. El 27 dice, así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, como hombre y mujer los creó. Esa frase no está ahí de más. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras. Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra. En ese tiempo obviamente no había tanta gente. Propósito de llenar la tierra, ya ese propósito pasó. O sea, no es obligatorio o no es un mandamiento tener hijos. Pero aquí sí, porque había que poblar la tierra. Dice, multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Ahora bien, la palabra multiplicarse sencillamente significa crecimiento en número, así de sencillo. Pero la palabra fructificar habla de infundir vida, prosperar y formar el carácter espiritual en nuestros hijos. O sea, no solamente voy a tener muchos hijos y mientras más hijos mejor, no. Voy a tener un hijo y lo voy a encaminar según el carácter de Dios. Me voy a reproducir en mis hijos. O sea, yo soy uno que carga la imagen de Dios, Él también debe hacer lo mismo. Si Dios me dio la responsabilidad espiritual de vivir una vida conforme a Él en obediencia, yo voy a infundir eso en mis hijos. Eso significa fructificar. Porque hoy la gente quiere tener hijos nada más por un estatus, ¿verdad? Y no es así. Y el texto nos da ese mandamiento de fructificar, pero tiene una implicación importante. Habla de reproducirse según el carácter de Dios, que tiene que ver con la instrucción y disciplina de Dios para que el niño aprenda a manejar sus emociones. Porque todos sabemos que los niños tienen suelta sus emociones. Los niños son muy emocionales en sus decisiones y el carácter se va formando cuando ya podemos manejar o someter bajo el gobierno de Dios nuestras emociones, no hacer lo que queremos. Esa es la idea. Espero hayan entendido. Cuando la Biblia dice que el hombre será juzgado en el día final, cuando pensamos en el juicio de Dios, normalmente pensamos en no matar, no mentir, no robar, no adulterar. Sin embargo, el juicio de Dios tiene que ver, escuche bien, o sea, el estándar de Dios, aunque sabemos que es Jesús, pero tiene que ver con no haber cumplido el propósito por el cual fuimos creados. Ese es el juicio. ¿Qué hiciste con lo que te di? Te di la vida, te di habilidades, te di dinero, te di fuerzas, te di inteligencia. ¿Cómo me respondiste a mí, el que te dio eso, al final de tus días? Dios pedirá cuenta por todo lo que nos ha dado. Entonces, algunos dicen, pues yo no soy como Hitler, así que yo voy a entrar gratis al cielo.
No, no, Hitler tendrá un juicio muy particular por lo que hizo, pero también todo el que no vivió para la gloria de Dios también igual. Y les digo esto con gran énfasis porque hay cristianos que piensan que porque no son como el tío borrachón o la tía que se droga, ya, no, mis hermanos. Dios juzgará cómo vivimos lo que no hicimos bien, pero también lo que hicimos mal. Pecados de omisión y pecados de comisión. ¿Entendieron lo que dije? Eso nos ayuda a no vivir así, como yo no hago nada mal, así, ¿verdad? Mi hermano, y como, casi como el mudo, ¿verdad? El Señor va a juzgar todo lo que Él nos ha dado. ¿Cómo los representamos en este mundo? ¿Qué hicimos con nuestro cuerpo incluso? Que esa es una difícil para los que les gusta la fritura, ¿verdad? La imagen y semejanza de Dios, mis hermanos, es el propósito principal de todos los seres humanos. Ese es el estándar del juicio de Dios. Y precisamente las emociones son el factor más importante porque tienen que ver con el carácter relacional entre el hombre y también el hombre y Dios. Hay alguien que tuvo que venir a este mundo y modelarnos qué significa vivir una vida del agrado de Dios. ¿Cómo se llama ese ser que vino? Nuestro Señor Jesucristo. Y aquí viene la pregunta, ¿cómo Jesús manejó sus emociones mientras estuvo en la tierra? Bueno, nada más este tema da para otra serie, hablar de Jesús y su comportamiento emocional. Pero miren, el Dios del Antiguo Testamento no es diferente al Dios del Nuevo Testamento. Recuérdense, es un solo Dios. Propósitos diferentes, tiempos diferentes, situaciones diferentes, manifestaciones diferentes, pero es el mismo Dios. Ambos manifestaron en la Biblia las mismas emociones. Pero algunos piensan, incluso cristianos, que el Dios del Antiguo Testamento ya no existe. Ahora hay uno nuevo, Jesús. No, mis hermanos, no es el mismo Dios. Por eso Él dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, y yo no cambio, dice el Señor. Soy el mismo. Entonces, hay que entender esto para que no pensemos que el Dios de ahora, Jesús, es más amor que el Dios de ira del Antiguo Testamento. No, mis hermanos. Miren, en Colosenses capítulo 1, nos dice que el Jesús visible nos muestra con su carácter al Dios invisible. Si Jesús no viene a esta tierra y vive, porque Él pudo haber venido derechito a la cruz a pagar por nuestros pecados. Pero no solamente hizo eso el Señor, vivió una vida perfecta, no solamente para que la imitemos, sino para que veamos cómo es Dios de manera personal. ¿Por qué? Porque ese Dios invisible, Colosenses dice, se hizo visible. Colosenses 1:15, en la versión de la Biblia Nueva, Biblia Viva, dice, Cristo es la imagen misma del Dios invisible. O sea, cuando tú ves a Jesús, no hay nada que hayamos visto en Jesús que Dios, el Dios invisible, no lo tenga o no sea. Dice, y existe desde antes que Dios comenzara la creación. Cristo mismo es el creador de cuanto existe en los cielos y en la tierra, de lo visible y de lo invisible, y de todos los seres que tienen poder, autoridad y dominio. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Cristo ya existía antes de todas las cosas y por su poder todas estas cosas subsisten, sobreviven, se sostienen. Es decir, que aunque tú no creas en Dios, estás vivo porque Él te tiene vivo. Verso 18 termina diciendo, Él es la cabeza de ese cuerpo suyo que es la iglesia. Él, que es el principio, fue el primero en resucitar para ser en todo siempre el primero. Ese Dios invisible, mis hermanos, que el mundo no puede ver, en nosotros los cristianos se hace claramente visible. ¿Cómo? Por medio del sacrificio de Jesús, al cual entregamos nuestra vida, y por la manifestación de los frutos del Espíritu Santo a través de nosotros. Es decir, tenemos una inmensa responsabilidad los cristianos. ¿Cuál? Hacer a ese Dios invisible visible a este mundo por medio del testimonio.
He usado ejemplos como hay padres que todavía, cristianos, claro, creen en Santa Claus, le hablan de Santa Claus a sus hijos. Y si te portas bien, Santa Claus te va a traer juguete, ¿verdad? Y ya luego el niño crece y obviamente se da cuenta que Santa Claus, ¿verdad?, ya no es real. Pero luego le va a hablar de Jesús y ya el niño dice, ay, otro. ¿Y qué me va a traer Jesús? Si no te portas bien, Jesús te va a castigar. Y lo pone en la misma categoría de Santa Claus. Pero nadie puede modelar el carácter de Santa Claus nada más que regalando, haciendo regalos o que se vista de rojo. Pero si los niños, nuestros hijos, no creen en Dios porque es invisible, los padres son responsables de modelar ese Dios invisible de manera visible. Qué tremenda responsabilidad tenemos. Cuando hablamos de que Dios existe, lo primero que la gente hace es mirarnos, porque andan buscando eso que decimos que existe, pero que ellos piensan que no. Cuando hablamos de las 9 características del fruto del Espíritu, allí encontramos 3 características que son emocionales. Las 3 primeras. ¿Usted se las sabe de memoria? Y paz, ¿verdad? El amor es buscar el bienestar de los demás de manera desinteresada, es el amor incondicional de Dios. El gozo y la paz, lo podemos unir, es un estado de satisfacción, quietud y confianza en Dios, del cristiano, claro. Pero cuando hablamos de la paciencia, que son los demás, si usted notan, están clasificados de 3 y 3, por así decirlo, 3 emocionales, 3 que nos hablan de nuestra conducta hacia los demás y 3 que hablan de la conducta o nuestro comportamiento ante Dios. La paciencia, la benignidad y bondad nos habla de nuestra relación con los demás. Fíjense, la paciencia no es solamente la habilidad de esperar, sino nuestra actitud cuando estamos esperando o resistiendo. La benignidad habla de nuestra amabilidad y gentileza en el trato hacia los demás. La bondad sencillamente tiene que ver con ser bondadosos con todo el mundo sin acepción de nadie. Si hacemos acepción, ya no es bondad de Dios. Y ya los últimos 3 tienen más que ver con nuestra actitud ante Dios. Fidelidad, que habla de ser fiel a Dios en todo lo que su palabra nos ordena. Mansedumbre habla de nuestra actitud sumisa a responder en obediencia. Y el dominio propio obviamente tiene que ver con controlar nuestras decisiones y emociones en este caso, o encauzarlas según la voluntad de Dios, como ya aprendimos el domingo pasado. Si notamos, todos estos atributos del Espíritu Santo fueron características que Jesús mostró en su comportamiento. Todas. Incluso cuando leemos el fruto del Espíritu, que son 9 características, nos están hablando de Jesús, de cómo Jesús fue en este mundo, en la manera que debemos de ser. Y esto es lo que nos identifica como hijos de Dios. Fíjense, fuimos hechos hijos de Dios por la fe. Bien sencillo. Somos hijos por la fe, pero somos identificados hijos de Dios por el fruto. Porque tú dices, yo soy cristiano, y la gente dice, ok, yo también. ¿Qué es lo que va a hacer la diferencia? Nuestro carácter, comportamiento, cómo manejamos las emociones. Pero miren aquí un ejemplo de Jesús. Porque Jesús en Isaías es mencionado varón de dolores. Y el dolor, el sufrimiento es el único terreno donde podemos ser probados. Un cristiano no puede ser probado por las abundancias. En el sentido de Dios está conmigo porque mira mi riqueza. O sea, no. Sabemos que Dios está con nosotros porque Él lo prometió. Pero ¿cómo sabemos que nosotros estamos en Dios? Cuando resistimos la prueba. ¿Cómo pasamos la prueba? Mateo 5:43, Jesús dice algo muy fuerte aquí. Dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero aquí viene la pregunta, ¿qué hacen nuestras emociones ante el ofensor? Bueno, ahí se lo dejo de tarea. Pero yo os digo, dice el Señor, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Ultrajar significa ofender e insultar. Dice, para que seáis hijo de vuestro Padre que está
en los cielos. Aquí no nos está diciendo que al hacer eso seremos hijos, sino porque ya somos hijos debemos de manifestarlo con evidencia. ¿Sí entienden eso? Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Dice, ¿no hacen también lo mismo los publicanos, es decir, los pecadores? Y si saludas a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también esto los gentiles? Es decir, los del mundo también hacen eso. Si me saluda, te saludo. Si no me saluda, no te saludo. Y termina el texto. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Este mandamiento está en imperativo, sed perfectos. Está hablando de algo gramaticalmente con algo continuo. Tiene que ver con buscar cada día esa perfección. No que lo busquemos hoy, la alcancemos hoy, sino que vivamos detrás de esa perfección. Ser perfecto sencillamente es vivir como Cristo vivió. Así de sencillo. ¿Usted cree que es difícil? Sin Dios es imposible. Jesús nos modeló cómo debemos manejar nuestras emociones. Él es el perfecto ejemplo a dónde debemos de mirar cuando tenemos una situación delante, en qué debemos hacer. Él manejó esto de manera perfecta. Él es el espejo donde encontramos nuestras imperfecciones para corregir y luego nosotros nos convertimos en el espejo del mundo para que ellos vean su necesidad en nosotros. Su necesidad de Cristo, claro. Me tomo un momento para contarles una historia de algo que nos pasó el viernes pasado, hace 2 días. En la noche del viernes, después de un servicio glorioso, buena palabra, buena administración, un grupo de hermanos fuimos a comer a un lugar donde normalmente vamos a comer. Y del grupo, éramos como 10 más o menos, llegamos la mitad adelante primero, y los que llegamos primero reservamos una mesa larga. Y cuando estábamos allí esperando el otro grupo que estaba de camino, un hombre entró a este establecimiento, fue a comprar qué comer. Entonces, cuando ya tenía su comida, nosotros estábamos al extremo de la mesa, la otra mitad estaba vacía. Y él hizo como un movimiento de, así, mirando a mi esposa, ¿me puedo sentar? Así como que, así. Y mi esposa, con todo respeto, le dice, perdón, pero está reservada la mesa. Resulta que este muchacho o hombre, se veía joven, se paró y se quedó en la fila como para pagar su comida, no sé. El punto es que nosotros seguimos en la conversación, así sin darle mucha mente a nada. Y sin darnos cuenta, parece que este hombre se ofendió, se sintió discriminado porque no lo dejamos sentar en la mesa. Aparentemente, él tenía, no sé si estaba borracho, drogado o tenía una condición mental, no lo sé. Pero él comenzó a insultar a mi esposa. Pero con malas palabras, con insultos, con ofensas. Y llegó un punto que yo estaba en la mesa, en la cabecera, mi esposa a mi izquierda, él metió la mitad de su cuerpo, así, pegándole la cara a mi esposa, y yo ahí. Y le dijo de todo. Bueno, algunos hermanos están aquí de los que nos pasó esto. Y en ese momento, cuando esas cosas suceden, pues ya cuando uno es cristiano, comienza, bueno, en mi caso, yo me puse a pensar en el Señor, porque se puso tensa la situación. Resulta que luego llegó el otro grupo de los hermanos, se llenó la mesa, pero este muchacho siguió casi toda la noche dentro del establecimiento, atacándonos, insultándonos, diciéndonos de todo a todo el mundo. A mi esposa le dijo lo que usted no quiere escuchar, y en una, él como que se quería meter en la mesa como así, como queriendo pelear, y yo le puse el brazo porque no voy a permitir que le ponga la mano a mi esposa. Pero no hubo ninguna reacción de nosotros de pelea, de nada. Toda la noche, al punto que se vio casi tan tenso, casi llegó a un altercado físico, casi mente. Bueno, el punto es que lo que calmó la situación fue la policía. La policía fue que vino y el muchacho, después de mucho insistir, todavía en la ventana nos hacía así. Y bueno, obviamente es un momento muy difícil, ¿no? Y aquí el punto que se me quedó muy, muy grabado es, gracias al Señor, nos comportamos como buenos cristianos. Nos quedamos callados, aguantamos el insulto.
ya yo tenía una actitud de que si me golpeaba yo no iba a hacer nada, lo que no iba a permitir era que tocara a mi esposa, de ningún modo. Ya yo, si él me golpeaba, me escupía, ya yo estaba como esperándolo porque estaba tensa la situación, así hasta ese extremo. Y en un momento, dentro del caos que había, en mi cabeza me puse como a orar más o menos por él y a decir, Señor, dame la capacidad, ¿no? para enfrentar esto de manera sabia, ¿no? Bueno, el punto es que quedó ahí y todo eso. Pero en ese momento, obviamente ya que se fue, nos relajamos, todavía había mucha tensión. Mi esposa estaba un poco alterada en cuanto a sus nervios, obviamente, porque él la agredió verbalmente, ¿no? Y en ese momento surgió la pregunta después que estábamos relajados. Yo le hice la pregunta a algunos, o les dije, mejor dicho. En estas situaciones así como esta, es donde sabemos de qué largo es nuestra mecha. Porque no sé, aquí hay aquí están todos los que estamos en la mesa, los que fuimos a comer, pero cada quien sabe hasta dónde estaba la mecha, ¿verdad? Yo hablo por mí, ¿verdad? No puedo hablar ni siquiera por mi esposa, pero yo estaba completamente tranquilo, un poco alterado, porque yo no quería que él le pusiera la mano a mi esposa, eso me tenía un poquito tenso. Pero esos momentos, mis hermanos, son los que nos ayudan a medir cómo está nuestro carácter, cómo están nuestras emociones, de qué largo tenemos la mecha. Porque yo no andaba con cinta métrica, pero ya lo estaba midiendo. ¿Sí entienden, no, la frase? Pero no le quería dar ni pelear, sencillamente lo tenía medido porque mi esposa está a mi izquierda, él quería como meterse. Y aquí la pregunta que se queda para nosotros no es tanto que manejamos bien la situación, ¿cómo queda nuestro corazón con este hombre? Si lo vemos en la calle, si tiene una necesidad, ¿nos quedamos amargados con él? Bueno, vamos a ver aquí una historia de nuestro Señor Jesucristo, que fue la que nos llegó a la mente en el momento como este, Mateo 26, 57. Y vino esa pregunta en el grupo, ¿se imagina lo que pasó a nuestro Señor y cómo lo manejó? Mateo 26, 57 dice, arrestaron a Jesús y lo llevaron a la casa de Caifás. Estoy leyendo una versión Palabra de Dios para Todos por si ve que mis palabras son diferentes a la Reina Valera. Dice, lo llevaron a la casa de Caifás, el sumo sacerdote. Allí se habían reunido los maestros de la ley y los ancianos líderes. Pedro seguía a Jesús a cierta distancia. Ya saben que lo había negado o estaba en ese proceso de negarlo, estaba de lejitos, ¿no? Dice, llegó hasta el patio del sumo sacerdote, entró y se sentó como los siervos para ver qué iba a pasar con Jesús. O sea, se sentó como, se infiltró ahí entre el público. O sea, ahí estaba el discípulo viendo a su maestro. ¿Qué dice el texto luego? Dice el 59, los jefes de los sacerdotes y todo el consejo buscaban a alguien que diera falso testimonio contra Jesús para poder condenarlo a muerte. Todos sabemos lo difícil, lo mucho que duele una falsa acusación, ¿sí o no? Cuando dicen algo de ti que tú sabes que no es así. Dice, pero aunque vinieron varios testigos y dijeron mentiras, no pudieron condenarlo. Finalmente 2 hombres vinieron y dijeron, este hombre dijo, yo puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Entonces el sumo sacerdote se levantó y le preguntó a Jesús, ¿acaso no vas a responder nada? Porque ante todas las acusaciones Jesús estaba callado. Y ahí vayan conectando las emociones de Jesús. Ponte tú en el lugar de Jesús como lo estoy haciendo yo. Me están acusando de que tú hiciste y tú y tú y tú, y Jesús callado, callado. Y el sumo sacerdote le dice, ¿no vas a contestar nada a lo que te están acusando? Dice, ¿qué significa lo que estos testifican en tu contra? Pero Jesús, ¿qué dice? Se quedó callado. Bueno, ayer ahí, mientras estamos ahí, estábamos callados. Y yo le decía al grupo, nadie reaccione, no lo miren, no digan nada, tranquilo. Pero en mi caso, mi mente estaba pensando en esto. Pero ¿qué pasa si en ese momento se me olvida la palabra, se me olvida que soy cristiano? Bueno, ahí habían sillas, botellas, cuchillos. O sea, hablando ya humanamente, ¿no? Pero Jesús se quedó callado. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te estoy poniendo bajo juramento en el nombre del Dios viviente. Fíjense, te acuso, o sea, es como que alguien me acuse bajo la autoridad de mí. O sea, Fleming, te voy a condenar
en tu nombre. O sea, qué raro, ¿no? Pero bueno, eso hace el pecado. Jesús le dijo, más bien, a ver dónde estoy, me perdí. Te estoy poniendo bajo juramento en el nombre del Dios viviente. Dinos si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Sin embargo, les digo que ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso llegando en las nubes del cielo. Quizás no va a ser mañana, Jesús está pensando, no la semana que viene, pero lo van a ver. Dice el verso 65, el sumo sacerdote se rasgó los vestidos en indignación santa, entre comillas, claro, y dijo, él ha ofendido a Dios. Imagínense qué locura. Imagínense que tienen a Dios de frente diciendo que Jesús ofendió a Dios. ¿Cómo puede Dios ofender a Dios? ¿Se acuerdan cuando dice, Satanás es el que está sacando demonios? Y Jesús dice, ¿cómo va a sacar Satanás sus propios demonios? Porque todo reino dividido contra sí se divide. ¿Cómo va a sacar Satanás a su propio ejército? O sea, ¿cómo? O sea, aquí el sumo sacerdote, el hombre de Dios, le dice, has ofendido a Dios. ¿Para qué necesitamos más testigos? Escuchen ustedes, acaban de oír semejante ofensa, lo dice en signo de admiración, se está gritando. Dice, ¿qué piensan? Ellos respondieron, es culpable y merece morir. Escuchen lo que pasa a continuación, verso 67. Luego le escupieron a Jesús en la cara y le dieron puñetazos, otros le daban cachetadas y decían, demuéstranos que eres profeta, Mesías, dinos quién te pegó. Al Rey de Gloria, al Creador del universo, le hicieron eso. Aquí vienen preguntas de indignación cuando somos ofendidos o alguien abusa de nosotros. ¿Por qué tenemos que perdonar a nuestro ofensor? ¿Por qué tenemos que aguantar cuando nos ofenden injustamente? ¿Por qué tengo que soportar el maltrato por algo que no es mi culpa? Son preguntas válidas y humanas. La respuesta, mis hermanos, es porque Jesús lo soportó todo siendo Dios y siendo inocente. Lo que nosotros merecíamos, como decía la alabanza, Él lo abrazó por nosotros. Cuando Jesús era escupido, golpeado, rechazado, menospreciado y matado, lo soportó pensando en ti y pensando en mí. Pedro, cuando saca la espada para cortarle la oreja a Malco, en este caso, al siervo del sumo sacerdote, Jesús le dice, así no, Pedro. Si queremos salvar a la humanidad, así no es. Porque si así vamos, yo mando a buscar a mis ángeles y los borro a todos. Esa no es la idea. El Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas, sino para rescatarla. Calma tus emociones, Pedro, así no es la cosa. Eso me llegó a mí a la mente en el día viernes. Y comencé a mirar al muchacho con misericordia, porque si lo miro con enojo, a lo mejor me altero y reacciono. A lo mejor cometo una imprudencia, porque se te mete la carne, el ego, el orgullo, el sentido de heroísmo, que tu esposa la están insultando y tú callado. Está tremendo. O sea, yo me estaba cocinando por dentro por mi esposa. Si yo estuviera solo, no pasa nada, porque si me golpea a mí, me escupe, yo no voy a levantar las manos, me voy a quedar así, con la ayuda de Dios, claro. Pero el tema era por mi esposa, o sea, como que fue una prueba demasiado difícil. Y en el momento te sientes impotente, ¿sí o no? Te sientes impotente. Jesús, mis amados hermanos, tenía una motivación. Jesús controló sus emociones cuando Él pudo haber reaccionado porque Él tenía el derecho y no lo hizo. Fíjense cómo Jesús manejó sus emociones. Y cuando alguien en esta vida haya pasado por situaciones duras y difíciles, miren a Jesús. Él, siendo inocente, las enfrentó y las soportó sin reaccionar. Mis hermanos, aquí es importante entender que a quien le están haciendo esto es al Hijo del Altísimo, al Santo de Israel, al Creador del universo, que sustenta todo por la palabra de su poder. Porque no es tanto que le están haciendo esto a un inocente, sino ¿quién es el inocente? Es Dios mismo. Y esto, mis hermanos, obviamente es lo que a nosotros como cristianos, cuando lo entendemos bien, nos impulsa a vivir para Dios, a adorarle con todo nuestro corazón y aguantar cuando somos ofendidos. Pero yo te hago una pregunta. Esas preguntas son humanas.
y a lo mejor están en tu corazón. Cuando este tipo de cosas suceden en tu vida, ¿quieres reclamar tus derechos? ¿Quieres exigir tus privilegios? Bueno, yo te diría, adelante, lo puedes hacer. Tienes toda la libertad, somos libres de hacer lo que bien nos parezca. Pero siempre recuerda que cuando reacciones ante la ofensa y te pongas al nivel de ellos, no vas a reaccionar como un hijo de Dios. Y mientras estuvimos en ese lugar, eso fue lo que nos gobernó. Somos cristianos, somos hijos de Dios. ¿Qué haría Jesús? Esa es la respuesta. ¿Cómo actuó Jesús emocionalmente ante los insultos, las ofensas, rechazo y el menosprecio por su propio pueblo? Porque este muchacho era un desconocido. Sin embargo, cuando estaba pasando eso, yo lo quiero decir así, no me gusta a veces decir cosas absolutas, y Dios me dijo, yo siento que Dios puso en mi corazón mirar a este muchacho con misericordia. Yo una vez vi un video de un perro que estaba enredado en un alambre de púa. ¿Sí saben lo que son alambres de púas? Y todo el que lo quería ayudar, el perro le ladraba y lo quería morder. Pero la verdad era por sus heridas. O sea, no entendía que lo querían ayudar. Entonces, como que el Señor me cambió la manera en cómo yo veía a este muchacho que estaba de manera agresiva, queriendo pelear con nosotros. En ese momento, si no cambiamos el chip de carne a espíritu, no vamos a poder soportar esas cosas. Gracias a Dios, repito, que lo manejamos así. Yo no sé en otro momento cómo sería, pero en el momento se manejó de la manera más tranquila. Pero esa pregunta, a Jesús lo escupieron en su cara, le dieron con el puño cerrado, lo abofetearon y luego le preguntan, porque tenía la cara, los ojos vendados, a ver, mira a ver quién, o sea, dime, ¿quién te dio? ¿Quién te golpeó? Profetízanos. Y yo les pregunto, ¿estaba Jesús anotando en una libreta el que le golpeó? Dicen, un día vas a ver. No, pero en serio, ¿usted cree que él hizo eso? ¿O estaba más bien expresando las mismas palabras desde cuando estaba en la cruz? Señor, perdónalo porque no sabe lo que hace. ¿Creen que Jesús fue obediente al mandamiento que Pablo nos da en Efesios 4:26, de airaos, pero no pequéis? ¿Usted cree que Jesús no estaba enojado? Yo creo que sí, como yo estaba enojado también. Por eso es que leemos, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Saben que están cometiendo una infracción, un quebrantamiento de la ley, un pecado, pero no conocen la magnitud a quién se lo están haciendo. Por eso dice, cuando alguien los ofenda, no lo tomen personal porque no se lo hacen a ustedes sino a mí. Eso dice la Biblia. Pero algunos, por otro lado, pensarían, bueno, pastor, eso Jesús lo hizo porque es Dios. Jesús lo hizo porque es Dios. Claramente Él lo hizo. Y yo te pregunto, ¿Esteban era Dios? Hechos 7, versículo 54. Estoy terminando ya. En la versión de la Biblia, Palabra de Dios para Todos, dice, al escuchar eso, porque aquí Esteban estaba predicando un mensaje que, imagínense, se le dedicó todo el capítulo 7 a ese mensaje. O sea, un mensaje, una predicación increíble. Dice, al escuchar el mensaje, yo le voy a agregar, la predicación de Esteban, se molestaron tanto. Aquí vamos a ver emociones, Vean las emociones de los judíos y las de Esteban. Se molestaron tanto que se le veía la cara furiosa. Usted se imagina que cuando este muchacho nos agrede, yo estuviera así, ¿verdad? Bueno, ¿qué le estoy diciendo? Que quiero pelear. O sea, lo estoy desafiando. Esa era la cara de los judíos. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, y fíjense qué sencilla es la Biblia. Ese día, bueno, me voy a atribuir esto porque como no conozco el corazón, pero todos estamos llenos del Espíritu. ¿Por qué? Porque fuimos controlados por el Espíritu. La carne quería salir, pero sujetábamos la carne. Algunos se veía que querían salir a defender y no, tranquilo, no pasa nada. O sea, no vamos a hacer nada, no vamos a hacer nada. Dice que Esteban, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo y vio el esplendor de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. ¿Qué nos dice esto? Que ahí terminan los que caminan como Jesús. O sea, es como que Esteban ya veía su destino. Dice, no importa lo que me pase en esta tierra, ese es mi destino. 56 dice, entonces dijo, miren,
Decía él, en medio de la discusión y la ofensa, veo el cielo abierto. Ahora, ¿el cielo literalmente estaba abierto? Literalmente estaba abierto. ¿Pero por qué no los veían los judíos? Porque el pecado trae ceguera espiritual. Veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Dice, todos empezaron a gritar muy fuerte y se taparon los oídos. Y se lanzaron contra él. Lo sacaron a empujones de la ciudad y empezaron a apedrearlo. Dice, los que dieron falso testimonio contra Esteban dejaron sus mantos al cuidado de un joven llamado, diga conmigo, propósitos de Dios. De quien leemos tantas cartas. Ahí estaba el enchinchador. Este muchacho puede arrepentirse y ser un hombre de Dios. Dice luego, ellos siguieron tirándole piedras a Esteban, pero él oraba. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Sabía que se iba a morir ya. Dice, después se arrodilló y gritó muy fuerte. Y dijo, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y después de decir esto, murió. En todo caso, mis hermanos, en cada situación Jesús encauzó sus emociones en dirección a la perfecta voluntad de Dios. Para terminar, les menciono algunas de las emociones que Jesús manifestó y las encauzó de manera perfecta. Miren, en Jesús vemos la ira encauzada al abuso y profanación del templo. En Jesús vemos el celo santo encauzado al cumplimiento de la voluntad de Dios. En Jesús vemos la sorpresa encauzada a la fe del centurión, el cual no encontró en Israel. En Jesús vemos el regocijo cuando partía el pan con sus discípulos. En Jesús vemos la paz que mostró ante aquellos que lo torturaban y lo mataron. En Jesús vemos la mansedumbre cuando pagó los impuestos de su propio templo. En Jesús vemos el asco de los tibios en la iglesia. En Jesús vemos el temor reverente que mostró en sumisión y obediencia ante el Padre. En Jesús podemos ver la compasión por las ovejas que no tenían pastor. En Jesús podemos ver la anticipación de su propia muerte en la cruz. En Jesús vemos la tristeza que tuvo por el abuso de los pobres. Y en Jesús vemos el amor incondicional mostrado en una cruz por nosotros. Jesús nos dejó el mejor ejemplo, mis hermanos, en cómo manejar las emociones. Aquí vienen preguntas que nos llevamos a casa como tarea. ¿Qué nos causa ira, celos o enojo? ¿Cuáles son las cosas que nos maravillan en este mundo y causan sorpresa en nosotros? A veces sí me da pena cuando veo a un cristiano apático a Dios y cuando veo a un millonario, ¡wow! ¡Qué mansión! Y no adoran a Dios. ¿Dónde encontramos nuestro regocijo? ¿Qué nos causa asco en este mundo? ¿A qué le tenemos temor? ¿Qué produce compasión en nosotros? ¿Qué es lo que más nos causa tristeza en este mundo? ¿Cuál es nuestra anticipación o qué esperamos de este mundo? ¿O qué tiene nuestro amor incondicional atrapado? Son preguntas que nos debemos hacer. Porque, como hablamos el domingo pasado, como cristianos debemos encauzar esas emociones como Cristo lo hizo. Amén. Póngase de pie, por favor. Qué bueno es Dios, mis hermanos. Qué tremendo es. Yo les animo que de manera habitual, de manera devocional, saque tiempo que los va a ayudar a quitar la mirada de sus necesidades y sus luchas y solamente piense en cómo el Dios glorioso, creador del universo, del cielo y la tierra, decide enfrentar lo que nosotros enfrentamos a diario. Y aquí viene una de esas preguntas cuando pasamos cosas difíciles. Yo no hablo como alguien que no entiende. Yo tuve una niñez con muchos traumas, yo viví muchas cosas, ni menor ni peor que la de usted. Cada quien tiene su prueba. Pero yo entiendo, o sea, yo no estoy hablando de manera indiferente e insensible. Yo sé lo que es venir con cosas del pasado y sufrimientos y abusos y traumas. Yo entiendo todo eso. Pero Jesús pasó peor y no quedó traumatizado.
Jesús no se hizo la víctima, Jesús siguió obedeciendo al Padre. No quedó ofendido con los que le maltrataban. Los perdonó, murió por ellos también. Incluso nos tendemos a sacarnos el grupo que lo clavó en la cruz. No, nosotros lo clavamos en la cruz. Qué bueno que dijo, no le tomes en cuenta este pecado, Señor. Entonces, todo aquel que rechaza la cruz de Cristo se va directo al infierno, no solamente por sus pecados, sino por rechazar el rescate de lo que por lo que no se podía salvar. Entonces, yo voy al infierno porque hablo mentiras. Bueno, o sea, no solamente es que hablamos mentiras, es que el pecado es algo que arropa todo nuestro ser. Es que pensamos, sentimos, hablamos y actuamos de manera pecaminosa sin Dios. Entonces, todo el que va al infierno es porque ha rechazado la soga que el Señor le lanzó al que se estaba ahogando. Manoteó la mano de Dios, no thank you. Entonces, Dios, o sea, ir al infierno es en consecuencia de, no es que Dios quiere que nadie se pierda, dice la Biblia. Tu vida, tu respiro de hoy es una oportunidad de salvación si no conoces al Señor, en este día te lo digo. Y ese paréntesis del nacimiento a la muerte es la misericordia de Dios para que te arrepientas y vengas a Él. Pero si lo pospones, si tú dices mañana lo hago, el problema es que el Salmo 39, si mi memoria no me falla, David dice, Señor, ayúdame a contar mis días para saber cómo los voy a vivir. Porque no sé si me queda un segundo de vida u 80 años de vida, no lo sé. Pero tú lo sabes, Señor. Dame ese sentido de temor de ti, Señor, no de la muerte, de Dios. Porque nuestro Dios, si usted dice, Señor, ¿y por qué murió fulano de tal? ¿Por qué me pasó esto? Y la respuesta del Señor es, mi hijo. Esa es la respuesta a eso. ¿Por qué, Señor? Mi hijo. Él también sufrió, él fue maltratado, fue escupido, torturado, rechazado, menospreciado, fue engañado, fue traicionado. Derramó toda su sangre literalmente en la cruz. O sea, quedó como un muñeco vacío en esa cruz por nosotros. Así quedó su cuerpo, desfigurado. No había por dónde agarrarlo cuando lo bajaron de la cruz, dice Isaías, que quedó desfigurado. Por nosotros. Ese es el costo del pecado. Y si lo rechazamos, ¿qué le estamos diciendo al Señor? Que su Hijo vino en vano. Eso estamos diciendo. Señor, no, yo no soy tan malo. Ajá, mira a mi Hijo. Él sufrió eso por ti. ¿No hiciste nada? Es tremendo esto, mi hermano. Y yo sé que no entendemos a la magnitud que hemos ofendido a Dios. No lo entendemos. Pero yo te animo. Si tú miras la cruz y tú dices, eso es lo que yo merecía, entonces fue grande lo que yo hice contra mi Dios. Y merezco el infierno, pero voy a abrazar su misericordia. Todo lo que Jesús aguantó en esta tierra no tenía que hacerlo. Si alguien ofendía a Jesús y Jesús lo mataba, era justo. Pero no lo hizo. No lo hizo. Le mostró su misericordia, su compasión, su paciencia. Y eso es lo que nos anima a nosotros a querer vivir como Él. El viernes pasado, bueno, la libramos, como decimos. Pero no sabemos lo que viene. Cuando me preguntan, pastor, ¿y usted da la otra mejilla? Yo no sé. El momento es lo que habla. Yo no sé. Quiero ser como Cristo. Busco ser como Él. Cada día me preparo para terminar cada día como Él. Pero no sabemos delante de la prueba cómo va a ser. Entonces, terminamos esta serie con tantas enseñanzas y sellamos con el Señor cómo vivió nuestro Jesús en esta tierra con las emociones. Y Esteban es un ejemplo de que podemos imitar a Jesús. Y aunque a algunos les parezca pesimista, una de las cosas que yo más planifico es cómo voy a morir, no tanto cómo voy a vivir. Suena raro, pero cada día, ayer se lo dije a mi esposa, ¿cómo quieres que te recuerden cuando te vayas de este mundo? Eso está en mi mente constantemente. Constantemente pienso eso. ¿Cómo voy a ser recordado? ¿Como un hombre de Dios o como un pastor más que torció la iglesia y se robó el dinero y adulteró? Nosotros decidimos dónde queremos terminar, ¿sí o no? Pues yo no quiero ser recordado con una manera así sucia, que Dios me libre. En su gracia quiero ser fiel, claro. Pero yo soy el que decido dónde quiero terminar en mis días. Y yo le animo y te invito a que tomes esa decisión ante Dios. ¿Cómo quieres terminar tus días en esta tierra? ¿Cómo quieres vivir cada día?
Este muchacho que nos insultaba, no sé si es cierto, pero él decía que el lunes iba a morir, no sé si tenía un diagnóstico de muerte y andaba buscando con quién desquitársela. Eso decía él. I'm gonna die, decía él. Nos quedamos con la duda, pero yo le pido a usted que oremos por él. ¿Me acompañan? Vamos a orar. Señor, yo te pido en esta hora por este joven que nos agredió el viernes pasado, Señor. Que tú lo guardes, que tengas misericordia de él, Señor. Mi corazón está limpio, Señor, tú lo sabes, en paz hacia él. Yo te pido que lo bendigas. Si me toca a mí, Señor, bendecirlo, dame esa oportunidad. Pero guárdalo también, Señor, que él te conozca. Y yo oro también, si aquí hay alguien que no ha perdonado a su ofensor, yo creo que hoy es el día donde debemos de tomar esa decisión. Si es algo difícil, duro, pídele a Dios la gracia. Dile que te ayude, como Él mismo perdonó al que lo clavó en la cruz. ¿Se entiende? No se entiende. ¿Lo vas a olvidar? Jamás lo vas a olvidar. Pero vas a vivir una vida recordando que Cristo te perdonó y gracias a ese perdón tienes vida eterna en Él. Y yo me acuerdo de ese día que yo entregué mi vida al Señor, que me borró mis pecados de todas las ofensas que yo cometí con Él. No me puso pero, no me dijo mañana, yo te aviso, lo voy a tratar. Me perdonó en medio segundo. Yo sentí la libertad en Cristo. Y hoy el Señor te quiere también a ti ayudar a vencer esas dificultades que han marcado tu vida por un largo tiempo. Señor, aquí estamos. Aquí estamos. Quiero hacer una pregunta abiertamente. ¿Podemos, como Flor, se puede? Yo sé que fue fuera de programa, pero vamos a orar en lo que los hermanos, a ver si podemos terminar con esta alabanza. Porque nuestro Señor entregó su vida por nosotros. El Señor entregó su vida por nosotros. Pero no solamente fue el sufrimiento que aceptó. No solamente fue el sufrimiento que aceptó. Fue cómo vivió, cómo trató a su ofensor. Murió por su ofensor. Es por eso que le dice a Judas cuando lo traiciona: amigo, ¿con un beso me traicionas? No le llamó enemigo ni siquiera, aunque Judas se perdió. Entonces estamos aquí, aprovechemos este momento donde el Señor quiere sanar tu corazón, te quiere dar la capacidad de perdonar también, porque eso es divino. Yo sé que no es humano. Y esto te va a traer libertad de vida, vas a vivir una vida libre para Cristo. Libre para Cristo. Vamos a orar juntos y a pedirle al Señor que nos ayude. Señor, te pedimos que así como Cristo, así mismo, Señor, queremos en este mundo manifestar tu gloria. Yo sé que es duro, es difícil perdonar al ofensor porque siempre tenemos sed de justicia. Pero si aplicamos esa misma sed en contra nuestra, como cuando David, el profeta, viene y le habla de un hombre que abusó de uno que tenía una sola corderita. La furia del rey dijo: este hombre debe morir. Este hombre merece la muerte. Y el profeta le dijo: eres tú, David. Tú eres ese hombre. De inmediato David cambió de justicia a misericordia. Y se humilló y dijo: Señor, he pecado. Nosotros también hemos ofendido. Nosotros también hemos pecado. Hemos sido ofendidos, sí, pero también hemos ofendido y Dios nos ha perdonado. En tus manos nos encomendamos, Señor. Y gracias por tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Adoremos al Señor, iglesia. Sobre todo poder y rey, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano, desde el principio eres tú.
y maravillas que el mundo conoció. Sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó. Quedaste tú y fue por mí, por amor. Gracias te damos, Señor Jesús. Gracias por soportar por nosotros, Señor. Digamos una vez más, sobre todo. Sobre todo, poder y rey, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano. Desde el principio eres tú. Sobre todo reino y nación y maravillas que el mundo conoció. Sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó. Quedaste tú y fue por mí, por amor. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó. Quedaste tú y fue por mí, por amor. Fue por amor. Fue por amor. Demos aplausos al Señor. Oh, gracias, Señor. Gracias te damos, Señor Jesús. Gracias por enseñarnos, Señor, por ser ese mayor ejemplo para nosotros, para saber vivir, para agradarte en todo, Señor. Queremos someternos y sujetarnos a ti, Señor. Ayúdanos, Dios, a retener tu palabra enseñada esta mañana y que podamos realmente vivirla, Señor. Esforzarnos en ti, Señor, para cada día reflejarte y que muchos más vean y crean en ti, Señor Jesús. Gracias te damos por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos lleve con todo bien, mis hermanos.